Bienvenido a este nuevo episodio de Flipping Master, el podcast. Como siempre, me da mucho placer, disfruto mucho este momento donde sé que vamos a compartir cosas muy valiosas. Y en este podcast de hoy vamos a hablar sobre todo puede salir mal. Todo puede salir mal. Ese podría ser el nombre de este podcast y vamos a hablar de una experiencia que no va a dejar de sorprenderte, pero que además fue manejada con máxima profesionalidad y por eso salió bien. Pero todo puede salir mal en un flip. Hay muchos riesgos y a veces riesgos inesperados. En este episodio me acompaña Laura Casas, mi co-host y mentora de Flipping Master. Bueno, gracias Vir por la invitación, bienvenidos a toda la audiencia y también bienvenido Mati Larrea, flipero, colega de Flipping, y nos viene a contar una historia de Flipping súper interesante que también le va a interesar a toda la audiencia, así que... Esto es Flipping Master, el podcast del negocio inmobiliario más rentable del mundo. Soy Virgilio Raiden, autor del libro Comprá, Remodelá, Vendé, Ganá y fundador de Flipping Master, el programa donde enseño el método que me permitió ganar miles de dólares haciendo flips en Argentina y en Estados Unidos. En este podcast te comparto casos reales, números concretos y las claves para comprar, remodelar, vender y ganar. Si quieres vivir del flipping, estás en el lugar correcto. Bueno, antes que nada, Mati, presentate vos, contanos de dónde venís, de qué mundo venís y cómo llegaste al Flipping y bueno, después te iremos haciendo algunas preguntas. Bueno, muchas gracias Vir, muchas gracias Lau. Aprecio mucho la oportunidad de poder estar acá contando mi historia. Me presento para la audiencia, soy Matías Larrea, soy arquitecto. Vengo del mundo del desarrollo inmobiliario, siempre me apasionó el desarrollo inmobiliario, llegué a ser jefe de arquitectura e innovación en una desarrolladora inmobiliaria, parte de un holding de negocios, entonces siempre desde que empecé mi carrera profesional estuve muy embebido en todo lo que es negociaciones, contratos, venta, desarrollo, producto, mercado y cómo es toda la cadena de agregado valor de cualquier propiedad, independientemente si esta nace de un edificio o si es un flip. Perfecto. Y de hecho, vamos a hablar, todo puede salir mal, acordate de eso. Y vamos a empezar, vamos al grano, vamos a contar tu primer flip. El primer flip, siempre se dice que puede fallar, pero uno cuando dice, bueno, puede fallar un poquito, qué sé yo, me trae mal una tanda de porcelanatos, no sé, me faltó un obrero, no. En esta historia realmente todo lo que podía salir mal, salió mal y más. Es la historia de Vidal, es nuestro primer negocio de Fix and Flip. Lo hicimos en sociedad con Virgilio, Laura y la comunidad de Flipping Master. Es un negocio que encontré en un portal, me lancé a hacer una oferta agresiva, hicimos obviamente la fórmula como para entender el valor al que estábamos comprando, me generé un pequeño margen de negociación a mi favor y los propietarios cerraron principalmente porque se les venía de caer una reserva. Entonces como que le sacaron la comida de la boca y el tipo quería vender y cerrar ya. Entonces fíjate que nuestra motivación a la hora de entrar era más el hecho de sentir o percibir de que teníamos una oportunidad en las manos, producto de una consecuencia, un factor sorpresa que no estaba dentro de la fórmula, que es un vendedor muy motivado. Ni miramos, o sea, nos mandamos de derecho, veíamos cuando entramos, era un desastre, la propiedad, humedades por todos lados, manchones, lamparones y demás. Pero la inmobiliaria nos dijo, sí, esas humedades están resueltas. No hicimos doble clic, no hicimos mayores averiguaciones, le mandamos para adelante, comenzamos a hacer toda la reforma y durante 3 meses y medio avanzó viento en popa, con buenas economías, muchas inteligencias. Obviamente apoyo de la parte del grupo docente, tanto como para definir alcance de la reforma, sino también como para ver de conseguir proveedores, para conseguir buenos valores. Y la realidad es que nos estaba dando un escenario bastante favorable. Avanzada la película, nos encontrábamos en un lugar donde habíamos gastado menos de lo que podríamos haber gastado en la propiedad, porque tuvimos un proceso de negociación muy arduo con los contratistas, que eso también me gustaría Sí. hablar después. Pero para no desviarme de la historia, también... No, pero está bien, desvíate de la historia porque ya
ya estamos todos con el suspenso, ya quieren saber qué salió mal. Así que podemos contar ahora. Primero quiero hacer una acotación. Mati fue alumno de Flipping Master y además nosotros fuimos socios de su primer, con Lau y con Lucas, que somos mentores de Flipping Master, fuimos socios de este Flipping en el que pasó todo mal. Vamos a ver, porque has dicho una cosa, no quiero que la dejes para después, sino que vamos hablando de eso, la negociación con los contratistas, porque eso creo que fue súper interesante de tu experiencia. Fue un poco mi formación la que me llevó naturalmente a decir, bueno, yo tengo un listado de tareas por gremio, digo, a la hora de hacer un relevamiento de preexistencias, como para entender cuál es el estado de cada sector de propiedad. Un plan de trabajo donde se define el alcance de la reforma y después desagregar ese plan de trabajo en un listado de tareas gremio por gremio me permitió ir con mi agenda de contactos, que vengo mamando construcción desde hace tiempo, hacer entre 5 y 8, y en un caso en particular hasta 12 presupuestos por contrato o por proveedor, toda la obra. Las economías que generamos fueron realmente enormes, y lo más destacable de esto es que nosotros dijimos, bueno, de todos los precios que nos pasaron cada uno de los contratistas, vamos a agarrar el más barato, obviamente, porque yo lo que quiero es reducir el costo de la obra, pero yo ya tengo una mano derecha, un contratista en quien confío y que sé que es un contratista de calidad. Entonces, lo que hicimos fue, obviamente, pedirle a este contratista que presupueste, y nos pasó un presupuesto global de 15 millones 6 como mano de obra. Si vos Estamos sumabas, hablando de 15.600.000 pesos argentinos. Para los que nos están escuchando de otro lugar serán unos 11.000, 12.000 dólares, depende del momento del cambio. ese fue el precio que nos pasó de oferta. Ahora, la realidad es que yo, al tener toda esta información sobre la mesa de cuáles eran los mejores precios que yo podía conseguir para cada una de las partidas presupuestarias, total me daba 9 millones de pesos. Sumando lo más barato de todos los presupuestos que habías Sumando el tenido. más barato de albañilería, el más barato de electricidad, el más barato de plomería, los más baratos me daban eso. Ahora, yo me siento con este contratista y le digo, quiero hacer la obra con vos, pagar arriba de esto me es caro, no tiene ningún tipo de sentido. Le transparenté la información, le mostré mi proceso de búsqueda y le dije, si quisieras corroborar o convalidar cualquiera de estos números, te muestro los chats, te muestro las ofertas. Y cerramos en 9 millones de pesos con completa honestidad y transparencia. Es decir, que bajaste de 15.600.000 a 9 millones de pesos con el contratista que vos querías. Correcto. Hermosa metodología a todos los que nos están escuchando, nos están viendo. Podemos llamarle la metodología, la REA, para trabajar con proveedores y bajar los precios. ¿Es trabajosa? Por supuesto que es trabajosa. Pidió decenas de presupuestos, pero consiguió bajar 15.600.000 a 9 millones de pesos y trabajar con su proveedor. Así que la metodología de la REA es muy interesante y, como siempre, el trabajo bien hecho, apalancado, donde tiene que ir, da sus frutos para vos y para tu inversor. Y vos tenés que trabajar y tenés que tener inversores felices. Al final, este primer flipping o cualquier primer flipping se transforma en una empresa de flipping si lo que lograste es un inversor feliz. Y eso a veces hay que hacer el trabajo, ese esfuerzo extra para poder lograr ese inversor feliz. Y vamos a te preguntarás si después de que pasó todo mal en este flipping, tenemos o no tenemos un inversor feliz. Pero vamos a jugar un poquitito con el suspenso. Quiero agregar a todo esto que estás comentando, Virgilio, que en el flipping tenés muchas variables, ¿sí? Que la sumatoria de todas esas variables son las que te dan un resultado exitoso. En economías como en Argentina y en otras economías de otros países del mundo, las variables se van modificando, ¿sí? Los precios van cambiando. En este momento, en este país, en Argentina, es muy diverso todo lo que tiene que ver con los costos de la construcción y es una variable que tiene un punto fuerte hoy en día. Como en otros momentos, en otros años no, hoy es un punto muy fuerte del negocio donde hay que prestar mucha atención. Entonces, enfocar en este momento en los costos de la construcción y hacer el trabajo que vos hiciste es extremadamente necesario para que un negocio pueda ser exitoso o no. Así que el trabajo que vos te tomaste era el trabajo que había que tomarse para que este negocio fuera un buen negocio o no. No sé cómo terminó este negocio, todavía tengo la duda. Vamos a esperar al final de este episodio. Perfecto, lograste esa negociación e hiciste la reforma. Perdón, Correcto. hasta ahí veníamos bien con las variables clásicas de
tuve unos pequeños problemitas, pero nada. Viento en popa porque el valor de compra hasta tenía un pequeño margen a mi favor, contemplando el 70% del total del valor de venta, es decir, hasta tenía un 30% de ganancia sin tocar desde la compra. La compra fue exitosa. La remodelación estuvo bien definida porque estuvo asesorada. Y después la negociación con el contratista, que era donde más podía comer, que era el valor de mano de obra, fue un éxito rotundo. Venía súper bien este flip. ¿Qué es lo que pasó? Terminamos la obra. Bien, sin demasiados inconvenientes. Sin mayores inconvenientes, hicimos el staging, nos quedó divino, hasta nos engolosinábamos un poco de, che, esto puede valer más, 120, 125, cuando teníamos un valor de salida inicial de $105.000. Sí es importante ser muy conservador a la hora de establecer escenarios de venta reales. Obviamente el movimiento del mercado nos acompañó, tuvimos un upside, pero veíamos rentabilidades que no estábamos anticipando, que no esperábamos, y era una sorpresa más que positiva. Ahora, con ese elixir en la boca, ese gustito rico de que hicimos un flip exitoso y nos salió espectacular, fue que lanzamos al mercado con un precio agresivo. La idea era venderlo rápido y en menos de una semana el flip se vendió. Bien, parece que todo espectacular. Yes. Qué fácil esto de hacer flipping. Parecía fácil. Estaba la metodología, había funcionado, los números daban bien, estaba todo lo que habíamos hablado, daba perfecto. ¿La propiedad se reservó? La propiedad se reservó en menos de una semana. Incluso quedó tan linda la propiedad y estaba tan bien priceada que una familia, a sabiendas de que la propiedad se había reservado, pidió ir a verla igual, diciendo, te pago más, te pago más. Ahí es el momento más álgido de esta historia, porque al momento donde entra Andrés, mi broker asociado, a mostrar la propiedad, se encuentra con una catarata de agua en el living, 2 centímetros de agua en todo el departamento, las paredes chorreadas, el mueble del placar completamente mojado, el cielo raso de la cocina boteaba agua desde el artefacto, o sea, todo lo que se podía arruinar estaba mojado. Se estaba inundando la casa desde Todo. arriba, o sea, arriba tenía más vecinos, tenías más propiedades y había evidentemente alguna filtración de un piso de arriba donde Correcto. hacía Este llevar la era propiedad. un pH en complejo. Son 6, 7 unidades en esa propiedad. La nuestra era la del medio. El pH número 2. Está el frente, la número 1. La número 2 era la nuestra. Teníamos una propiedad arriba, otra atrás y otra adelante. Eran nuestros 3 vecinos. Obviamente salió despavorida esa familia. No quiso saber absolutamente nada con esa propiedad. Ni te pago más, ni te pago Te menos, pago ni no más, te te pago más, pago. entraban cantando, te pago más y No te pago salieron nada, se corriendo. fueron corriendo y con justa causa. Ahora, cuando me llama mi socio Andrés, llorando. sí, prácticamente sí, no sabíamos si era agua de la inundación o sus lágrimas, porque Claro. era una desidia absoluta. Y bueno, me hago presente en la obra en 2 minutos, o sea, llegué volando. Y el agua, si algo aprendí de mi experiencia, es que es muy franca. Es decir, Perdona, ¿cuántos días estaban de escriturarla? estaba recién reservada, tenía 48 horas la reserva, Por eso, estaban a un mes. a un mes. Estaban un mes de escriturarla. Perfecto. Me hago presente yo en la obra, veo el agua es muy honesta, es decir, donde vos ves la humedad, tenés ahí el problema, es raro que haya toda una decantación, un dibujo, que aparezca en otro lado, y me venía de arriba, el agua me venía de arriba, entonces efectivamente salgo a golpear la puerta, no había nadie, sin entender mucho el cómo y el por qué, nos dedicamos simplemente a preservar lo más que se podía. Hicimos buena limpieza, secamos, sacamos los muebles, protegimos todo, pero era más un control de daños que otra cosa. En menos de 24 horas tenía una escribana haciendo una certificación del acontecimiento y yo había relevado un informe de daños y perjuicios porque no sabía quién, pero alguien iba a pagar. Logro en menos de una semana dar con el departamento de arriba en un inquilino intermitente, y esto es importante. Esta persona no siempre vivía o dormía ahí porque era un trabajador de la construcción que se estaba quedando a modo de asentamiento, es decir, quédate a dormir acá, el alquiler me lo pagás con mano de obra y me vas remodelando de a poquito el departamento. Ese era el acuerdo. Ahora, cuando entré a esa propiedad, Emiliano se llamaba el inquilino, no me olvido más. Era un inmigrante, precarizado,
que estaba viviendo sin muebles, hijos durmiendo en el piso, o sea, no en un colchón en el piso, en una colcha en el piso. No sé si no tenían agua o cuál era el problema, pero había muchos olores en esa propiedad. Directamente me veo como confundido, choqueado por esta situación. Es como una naturaleza muy extraña. Me llevó un tiempito hasta entender qué es lo que estaba pasando, pero yo en principio venía a buscar la fuente del agua. Digo, mi problema de resolver es el agua. Y arriba, directamente arriba, donde me entraba el agua a mí, digo, el agua es muy honesta, yo esperaba un baño, esperaba una cocina, esperaba una cañería pinchada por el volumen de agua y por el sector donde me estaba entrando. No había nada. No había cocina, no había baño. Había un living así, enorme, de punta a punta, con piso, nada. Lo sorprendente, hagamos una pausa de este vecino tan precarizado que vivía ahí, es que estamos hablando de uno de los mejores barrios de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, Y en Belgrano. En Belgrano, y claro, y estas cosas pasan en lugares así, ¿no? Así como descubrimos lugares que no se puede creer visitando propiedades para flipear, también en algunos PHs pasan cosas como esta y gente que vive de esta manera como lo está acabamos de describir, que no deja de ser muy sorprendente. Correcto. Creo que una de las características más interesantes que tiene el flipping es cómo uno empieza a reconocer sus propias ciudades, donde no te imaginas muchas cosas de las que suceden. Ni esta situación en particular que decís vos tristísima, ni tampoco a veces el abandono que tiene un departamento, que capaz que es tu vecino de arriba y nos ha pasado, inclusive, que nos escriba gente del edificio. Es decir, yo no puedo creer cómo vivía la persona que vivía acá abajo, que es mi vecino, el de abajo, no puedo entender cómo estaba en este estado la propiedad. Entonces, esto que vos contás, cuando empezás a recorrer propiedades, ya llega un momento que no te llama tanto la atención. Al principio te choquea, porque vos decís, tengo todo esto impecable, lo dejé hermoso, y arriba la situación es exactamente la opuesta. Sí, es cierto, vas desarrollando una suerte de piel o un estómago para poder ver esas cosas, pero esto estaba lejos de terminar. Me entero más tarde que Emiliano, quien era el inquilino de ahí arriba, era ex drogadicto puntero que vivía en una villa en José Cepaz. Era sicario. Era sicario. Bien, el vecino que después pareciera que no era su humedad, el tema la hipótesis que estás planteando, era un sicario. Era un sicario. Podemos hacer una pausa dramática en este momento. Sicario. Es dramático en serio, porque claramente la persona no se presenta como sicario, no es, hola, soy Matías, soy un sicario, mucho gusto. No pasa eso. Sí me contó de que tuvo un pasado jodido con las drogas, que vivía en una villa en José Cepaz, ¿viste? Y la verdad es que no pintaba nada bien, menos después de ver a los hijos. Entonces dijo, ok, agua no veo, baño no hay, humedades menos, emprendo viaje acá, no hay nada para ver, no hay nada ¿A para quién le tocar. mando la carta de documento, no? Al sicario, medio Tal cual. raro. No logré dar con el dueño del departamento, di con el inquilino, con quien estaba viviendo ahí. Pero con una precisión quirúrgica, nosotros tuvimos una coincidencia que es casi irrisoria. Propio de decir, bueno, ¿cómo gestiono esta catástrofe? Es decir, bueno, dentro de mis prioridades está la escrituración. Yo tengo que poder entregar el departamento en las condiciones en las que se visitó en el momento de la escritura. Tiene que ser el mismo producto, no puede ser otro producto. Entonces, en tiempo récord, hice presupuestos, armé equipo y nos pusimos manos a la obra a picar la pared que estaba llena de agua, completamente llena de agua. Picamos pared, picamos cielo raso, desarmamos el placar. Secamos el piso, por suerte habíamos cambiado el piso, teníamos porcelanato, no la madera de antes. Pero bueno, nos pusimos manos a la obra. Y en el momento de exponer la pared, de dejarla pelada, ladrillo pelado, encontramos justamente el agua. Entonces había toda una aureola que marcaba las áreas más húmedas y las áreas más secas de la pared, como si fuera un mapa de calor. Y coincidían en de que el punto más húmedo, de que era claro, el más húmedo, era en una esquina de la pared que dividía el living del dormitorio de estos dos ambientes. La esquina que colindaba con la unidad de atrás, en la parte superior de la pared, ¿no? Estoy definiendo de una forma muy precisa el punto porque detrás de mi unidad había una escalera, en el primer tramo del living, pero detrás de esa escalera, a esa altura, había un lavadero. Ese lavadero... No del vecino sicario, no sino del vecino de arriba, de sino del vecino de atrás. Perfecto. Entonces, nos hacemos presente de que queremos ver ese lavadero. Nancy, la vecina, un amor, nos dejó pasar, entramos todo.
había un lavadero con una bacha tapada por pelo de gato porque la vecina Nancy lavaba, ahí bañaba el gato, entonces una bola de pelo. Y miramos la rejilla, tenía, no sé si restos de obra, falta de mantenimiento, pero también estaba obstruida. Obstruida la bacha, obstruida la rejilla. Ok, Culpable. culpable, es acá. El juez dijo culpable. Sumale a eso que tenían un lavarropa en el lavadero que no tenía una descarga propia, sino que directamente iba a esa rejilla tapada. Bueno, habrán hecho un lavado, tiene 30 litros por lavado el lavarropa, son 3 ciclos. Habrá hecho 2, 3 tandas y me habrá inundado el departamento. Será por acá. Hicimos la destapación de caños, le cambiamos la descarga a Nancy, la vecina, tapamos la rejilla de pelo de gato, hicimos todo. Dijimos, bueno, listo, se solucionó el problema de entrada de agua, no nos va a volver a pasar. Podemos avanzar con la obra y estamos llegando bien de tiempos. O sea, que pusieron a secarse todo, hicieron revoques Tengo un nuevos, arreglaron los cielos rasos. Sí, secamos todo hasta que no hubiera rastro de humedad. Ahora yo tengo una preocupación, que es que el núcleo de la pared, como el ladrillo es un bizcocho, es poroso, pueda llegar a retener un pequeño porcentaje de humedad y que no hoy, pero con el tiempo esa humedad se vaya expandiendo, producto de la entropía que tiene que ver con la física del agua, y se llega a manifestar sobre la pared. Y yo no quería ese problema, no quería dejarle al comprador una pared que en 6 meses se podía llegar a manchar. Entonces hicimos toda una barrera hidrófuga, impermeabilizamos todo ese sector, cosa que si había un poquito de humedad, bueno, se distribuirá normalmente dentro de la pared y fin del problema, no pasa nada. Revocamos, pintamos, lijamos todo el departamento impecable, estábamos a menos de una semana de la escritura. Para, stop. O sea, que lograron resolver todo este Todo. quilombo. Resolvimos la fuente del origen del agua, resolvimos todo el tema de la humedad, incluso le agregamos una capa de impermeabilización hidrófuga para que no vuelva a aparecer el agua en ese sector. Volvieron a pintar, lo presentaron tal cual tenía que estar el Era día de el la mismo entrega. departamento que el comprador había comprado. Y lograron que este vecino les pague. Es un dato no menor porque parte de la negociación fue, tengo una carta certificada por una escribana con una constatación de daños, informe escrito por un arquitecto, yo, que te estoy informando de los daños y perjuicios. Entonces, obviamente le pasé el total de los gastos del arreglo a esta persona y esta persona pagó. Nancy. No, Nancy era la inquilina, Matías era el propietario del Perfecto. departamento de Nancy. Matías te pagó. Parecía Matías pagó. problema resuelto y con los costos pagados por el culpable. Correcto. Faltaban 7 días para la escritura y estaba todo dentro de lo malo bien. Tal cual, estábamos a 7 días de la escritura, ya estábamos con los últimos retoques de pintura, por eso yo tenía personal ahí. Un lunes, después de un fin de semana, me llama mi personal Gabriel, me dice, Matías, está entrando agua. Esperen un momentito. Se entiende la situación. Ya estaba resuelto. Un lío. Estaba pagado por el vecino. Estaba todo resuelto. Y de golpe la llamada que dice, Matías, está entrando agua. El lunes negro. Lunes negro. Es peor. Black Monday. Es peor porque estuvo entrando agua todo el fin de semana, entró más agua que la primera vez y claramente no habíamos resuelto la fuente, habíamos resuelto otra cosa, que también tenía el caño, estaba pinchado, o sea, también me estaba entrando humedad ahí, pero humedad, no agua. Llovía, De nuevo, llovía. llovía. El cielo raso llovía, el placar empapado de nuevo, el piso con agua, los circuitos eléctricos de la cocina, ya, viste que te da miedo, ¿qué es lo que tenés que hacer ahí? Perdón. La primera situación le habías contado al inversor. Sí, siempre. El inversor estuvo siempre al tanto de Siempre todo. al tanto de todo. Y en nosotros tiempo también, real. por supuesto, que hablábamos todo el tiempo. Pero esta segunda situación, contarle al inversor, tiene que haber sido mucho más difícil todavía. Sin lugar a dudas, porque uno pone en juicio no solamente su criterio como arquitecto, su trabajo como profesional y su credibilidad. Que sentías que estaba tu credibilidad en juego, Sin lugar a diciendo, dudas. ya te lo habías resuelto y de golpe vuelve a llover. O soy un mentiroso o soy un incompetente. Sí, las opciones no eran buenas. Y la realidad es que no estaba nada bien parado. Era una posición muy difícil. Buen momento para llamar al sicario. Tengo un inversor que no sé cómo decirle esto. No, era realmente desastrosa la situación. O sea, era el mismo episodio que habíamos vivido, pero con toda la deadline acá
porque estábamos a menos de una semana de entregar el departamento y ya realmente no llegaba. No, y la incertidumbre de no saber dónde está la fuente del problema, ¿no? Porque Correcto. ese es el tema, sobre todo. Es ahí- Imagínate, tenés un inversor que ya entendió, que confió y que ahora vuelve a pasar algo. Tenés un vecino que le recibiste plata y que evidentemente no era el problema que estaba teniendo. Tenés un comprador a punto de escriturar su propiedad hermosa que vio, que no se enteró de este problema porque le ibas a entregar bien y de golpe ya los plazos no daban. Es decir, esos días eran la máxima tortura flipera que una persona se puede... Ese Black Monday fue la máxima tortura flipera a la cual una persona se puede someter. Y eso estamos escuchando de Mati ahora. No, fue terrible, fue terrible. Me acuerdo que me Se sonrojó un pone poco, mal. porque te juro, era tremendo, es como decís vos, Virdi. Tengo plata que le cobró un tipo que no corresponde. Tengo al socio trepando por las paredes, dice, ¿en dónde me metí? ¿En dónde me metieron? ¿Qué están haciendo con mi plata? ¿Qué están haciendo con esta propiedad? La credibilidad, viste, en un punto crítico. El vecino de arriba, que ahora les hablo del vecino de arriba, pero que el inquilino era un sicario. Entonces, no es que tipo, bueno, hola, ¿me vas a pagar? No arreglen las cosas con las palabras. No, y me imagino que también el dueño de arriba, si el inquilino era ese, el dueño no debía diferir demasiado. Bueno, la manzana no cae lejos del árbol, dice el dicho, y sí, si tiene olor a podrido, está podrido. Efectivamente, el dueño del departamento de arriba me lo negó hasta el día de hoy, pero no tengo ni dudas ni pruebas. Pero el dueño del departamento de arriba es un abogado penalista que resuelve las cosas. De manera non santa, digamos. Sí, no resuelve las cosas con palabras. Es la forma más políticamente correcta de decirlo. Y esta persona tenía... Como para terminar de cerrar el dramatismo de este cuadro. Sí, o sea, no es que voy a poder pasar la carta de mi escribana divina y decir, hola, te puedo cobrar. No. Y todo lo que parecía bien, un flip exitoso, 10 de 10, se convirtió en un desastre, una tormenta perfecta donde todos los dedos apuntaban a mí y teníamos que resolver esto de la mejor forma posible. Entonces, a partir de ahí comenzamos a hacer, bueno, no solamente un plan de contención de daños, sino un plan de gestión activa para resolver este problema. Lo primero es la transparencia y la honestidad. Hablamos con el comprador, que es quien es el dueño, por lo menos de forma simbólica, de esta propiedad. Le dijimos, mira, se nos inundó la propiedad. O sea, agradezco que esto me pasó a mí y no te pasó a vos, porque me hubiera sentido muy mal si te la entregaba y se te inundaba a los 5 días. Porque se podía pasar una vez, pasó 2 veces. No sé por qué no pasó en los 4 meses primeros de obra, pero pasó a partir de ahora. Fin. Y en ese momento, el comprador, que siempre tuvo un tinte como de apurado, o como que no apreció el gesto, pero no se interesó demasiado. Dijo, mira, gracias, porque yo compro varias propiedades, era un inversor que lo compraba para alquiler. Me compré otra propiedad que me desayuné que tenía un caño pinchado y lo estoy arreglando yo ahora, estoy puteando en 4 idiomas. Ok, bueno, bien. Pasó. Sí, como que era un tipo que estaba acostumbrado a Sí. este tipo de situaciones conflictivas, pero Que se ve tenía que... estómago, lo pudo digerir bien y no Bien. hubo problema. El tipo dijo, avanzamos igual con la escrituración, la hacemos el lunes y acordamos nosotros que nos retuvieran una parte del saldo. La propiedad iba a estar ya a su nombre, nosotros con un comodato íbamos a poder trabajar la propiedad. La llave la teníamos exclusivamente nosotros, no se la dábamos a él. Y él nos retuvo $4.000, que era más o menos el doble del costo de esta reparación. Y bien, y todo bien. Y fuimos, escrituramos de una mano, avanzó la venta, ya nuestro inversor respiró. Porque por lo menos la de él estaba. Sí, había un acuerdo. La de él estaba. Bien, entonces esa fue como quizás una de las partes donde más valor agregamos en el menor tiempo posible, porque digo, bueno, ¿cómo resuelvo esta gestión con este tipo? Lo segundo fue decir, ¿qué hago con el vecino al que le cobré la plata? Se la devuelvo. La realidad es así, no puedo cobrar algo que no corresponde. A pesar de que el juez había dicho, el juez de la evidencia, digo, no había tal juez, todo era que era culpable y era culpable. De Sí. lo que era culpable, era culpable. Él visitó el departamento, vio la humedad, vio el agua, vio que el punto más húmedo era el de su lavadero, vio que el lavadero estaba obstruido y que tenía pelo de gato en la región. O sea, todo lo que era verdad es verdad. Sin Pero embargo, no era la causa del agua no. y decidiste una decisión muy importante para mí en esta historia, que decidiste devolverle el dinero a esa persona, sabiendo que lo más probable es que no cobres el dinero de Correcto, otro que vecino. vaya pérdida, sí. Sabíamos que era ir a pérdida en ese sentido.
que era dinero que no correspondía cobrar y no iba a quedar en nuestras manos. Entonces le devolvimos la plata, obviamente le cobramos el arreglo, la destapación y demás, Sí, pero lo que lo que le beneficiaba correspondía. a ella, que estaba bien que lo hagas, pero todo lo demás que tenía que ver con la propiedad de Eh, ustedes, no. Correcto, le devolvimos la plata. Al vecino de arriba no le pude cobrar absolutamente nada. Sí, hice toda una gestión de llamados, a ver de quién estaba operando la propiedad y ver cómo podía intentar. No logré nada por ese camino. Eh, pero ahí mi socio, Andrés, dio un paso al frente con aportar fondos para esta reparación, porque ya el flip estaba cerrado, no tenía demasiado margen. Andrés puso plata de la comisión inmobiliaria que él cobró por conseguir al comprador de nuestro flip y él financió los arreglos de este segundo tramo que no teníamos a quién cobrárselos. Entonces, con ese salvataje, esa inyección de liquidez sobre el final del desarrollo, es que pudimos costear todo ese arreglo, terminarlo en tiempo y forma y entregarle al comprador una propiedad como la que él compró y al inversor una rentabilidad del 10% en 7 meses. Es decir, a ver, voy a mirar a la cámara en este momento. Salió todo mal 2 veces. Y sin embargo, como el negocio estaba tan bien armado y con tanta solidez recordemos a Mati haciendo esta negociación con sus contratistas, una compra muy bien realizada. Sin embargo, habiendo salido todo mal, el inversor ganó un 10% sobre su capital en 7 meses. Es un final feliz, te estás dando cuenta, ¿cierto? Tiene un final feliz. Es un Este final feliz. flipping tortuoso tiene un final feliz. Es un final feliz y te digo lo más importante. El inversor vuelve a invertir con nosotros. Eso sin ninguna duda es lo más importante. Y hay otras cosas muy importantes de esto, Mati. Primero, como siempre digo, un inversor feliz es la piedra basal en el cual uno crea su empresa de flipping, porque es un inversor que quiere repetir. Y que este inversor que le han pasado esas dos cosas quiera repetir es como muy mucho y habla muy bien de ustedes como flipping managers. Pero además, en el mundo de los negocios, a veces todo fluye y todo sale bien, pero a veces las cosas salen mal, como en este caso. A pesar de que haber salido mal, salió bien. Al final hubo rentabilidad, hubo una muy buena rentabilidad, normal. Hubiera salido extraordinariamente bien si no pasaba esto. Pero uno también se transforma haciendo negocios. Y vos saliste, así como la propiedad que compraste y la que vendiste es mucho mejor que la que compraste, vos como persona, como hombre de negocios, también saliste mucho mejor. Porque no transaste, no cediste, no agarraste la plata del vecino que era culpable y quién era otra humedad. No, devolviste, hablaste, fuiste transparente con todas las partes y lograste pilotear algo que era muy difícil de pilotear. Así que yo te quiero felicitar porque creo que los flipping transforman no solo propiedades, sino personas. Y en este caso la transformación no te transformó en un sicario del flipping, que es decir, voy a matar y como sea resuelvo las cosas y no me importa mi palabra, sino te cuidaste a vos como un hombre de negocios. Y eso en una situación de mucho desgaste, como podría haber sido con tu inversor, que tu inversor quiera seguir invirtiendo, es como muy mucho. Y creo que es muy importante de esta historia las decisiones que has tomado. Es que de alguna manera los inversores confían en nosotros, ¿sí? El valor que hace que un inversor te ponga el dinero es la confianza. Y al haber vos resuelto todo esto, al haberte hecho cargo de la situación, desde lo funcional, lo resolutivo, poner la cara, decir lo que está pasando, lejos de alejar a cualquier inversor, te resulta más atractivo, porque sabe que puede confiar en vos para las buenas y también para las malas. Así que me parece que eso es un valor importantísimo y muy destacable en todo lo que ha sucedido en esta historia que parecía que venía todo bien, hasta inclusive la propiedad reservada y después se complejizó todo. Creo que todos los flippings tienen su talón de Aquiles. Me parece que el tuyo fue un gran talón de Aquiles. Creo que cada uno, porque es lo que decimos recién, este es un negocio de estoicos. Y avanzar a través de los conflictos es lo que nos caracteriza y es lo que nos hace cada vez mejores emprendedores y negociantes. Y también esto es
mucha experiencia, porque todo esto que vos atravesaste, más allá de los dolores de cabeza, Sin creo lugar que a a vos duda. te ha nutrido un montón y te ha hecho saber, nada, que el camino es este, el de resolver, el de ir para adelante, el de hacerse cargo, y creo que es el reconocimiento que tiene hoy tu inversor con vos. Mati, quiero que cerres este episodio hermoso, donde has contado con mucha valentía, así como fuiste valiente en todo este flipping, fuiste valiente hoy contando también todo lo que pasó. Y me gustaría que cerres con tu experiencia, con cosas positivas también. Estás haciendo tu tercer flipping en este momento, estás dedicándote a esto, ya renunciaste a tu trabajo en el medio. Y te has transformado en un profesional de este negocio. Y también, si querés, alguna mención sobre tu experiencia en Flipping Master. Bien, antes que nada les quiero agradecer a los dos por las palabras de recién y la oportunidad como para poder contar mi historia. Una reflexión que tengo es que, sin lugar a duda, uno puede tener experiencia, uno puede tener un montón de cosas a su favor, pero lo que realmente te permite realizar tus sueños es escuchar lo que tenés acá en el pecho. Este habla de una forma muy clara, muy concisa, y si lo seguís y lo escuchás, todo va a estar bien hasta en el peor de los escenarios. Respecto a mi experiencia dentro de Flipping Master, yo la super recomiendo. Hace muchos años que mi llamado era ser emprendedor o justamente ser desarrollador, aunque sea de una pequeñísima escala, como lo que es el Fix and Flip. Muchísima experiencia relacionada a eso, es lo que me apasiona, es lo que me gusta, es de lo que hablo con mi novia, de lo que hablo con mis amigos, de lo que hablo todo el tiempo. Pero me faltaba ese empujón o ese salto como para decir, bueno, doy el primer paso y comienzo a hacer mi carrera. Yo este año estaba trabajando en relación de dependencia. Y hoy por hoy hice 3 negocios en el 2025, uno el mejor de mi vida, y estoy construyendo mi propio emprendimiento, mi propia empresa. Entonces, sin Flipping Master, sin esa experiencia previa de decir, acá tenés un socio, acá tenés un mentor que te da la mano y te saca la pata del barro, no hubiera podido, sin lugar a dudas, no hubiera podido. 2 o 3 cositas que no quiero dejar pasar, como puntualmente a mí me ayudó la experiencia Flipping Master, es en la búsqueda, en la prospección, tanto la compra es el momento más sensible, más importante de cualquier flip, y la obra puntualmente me ayudó mucho a descartar propiedades en las que estaba a punto de avanzar y había reservado de palabra. No se hace nunca eso si no vas a comprar, perdón, pero me estaba por equivocar y me salvaron las papas. Y eso que yo me encargaba de hacer la mercadotecnia dentro de la empresa. O sea, yo entendía mucho de producto inmobiliario, pero no entendía de Fix and Flip. Pues es un negocio distinto. Es un negocio que tiene sus vicisitudes, que tiene sus aristas, que tiene su vuelta, que tiene su rosca, que si no entendés desde el centro cómo es que lo tenés que encarar, te vas a equivocar independientemente de la experiencia o el seniority que puedas llegar a tener en esta industria. Y por último, recomendación a los que estaban donde estaba yo a principios de este año es: anímense. No haber nada más gratificante que seguir el llamado de lo que tienen en el pecho. Gracias, Mati. Fue hermoso este episodio, lo hicimos divertido, aunque fue una historia de terror, y te felicito, estoy muy orgulloso de vos y de la carrera que estás haciendo y por hacer como flipero. Gracias, Lau. Nada, gracias por compartir la experiencia. Me parece que está bueno saber que en cualquier proceso, en cualquier negocio, hay momentos donde se trastabilla, donde hay complicaciones, y nada mejor que tu ejemplo para dar cuenta de que así todo el entusiasmo sigue igual y que se sigue para adelante. Muchas gracias. Esperemos que lo hayan disfrutado. Nos vemos todos en el próximo flip, en el próximo episodio de Flipping Master, el podcast. Gracias por escuchar Flipping Master. Espero que hayas disfrutado este episodio. Si querés dar el siguiente paso y trabajar conmigo más de cerca, visita flipping-mediomaster.com. Nos vemos en el próximo flip.